Tras la pausa y después de este café vamos a reanudar la jornada. Os voy a presentar lo primero a la moderadora de esta mesa sobre hacking, ciberdelitos y consecuencias jurídicas. Ella es Lorena Pérez Martínez, es responsable del área jurídica de la firma y además forma parte del comité CTN 320 Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de ENAC. Gracias. Y os voy a presentar a tres de los componentes de esta mesa. David Hernández Martín, haznos una seña para que todos sepamos. Hola. Perfecto, ahí está David. Él es cofundador y responsable del área de hacking y seguridad de la información de la empresa en apachectl.com. Enrique Ávila Gómez. Enrique, él ofrecerá su visión desde la dirección del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad y es jefe del área de la información en la Dirección General de la Guardia Civil. Y, por cierto, he leído que más que ciberseguridad le gusta más el término de ciberinteligencia. Y también contamos en la mesa con Xavier García Pañeda, que es delegado de Coordinación y Estrategia Universitaria de la Universidad de Oviedo, es ingeniero y doctor en informática, docente, divulgador y perito forense. Y como no podíamos ser menos tecnológicos que la propia jornada que estamos viviendo hoy, el cuarto componente de la mesa, que es Jorge Bermúdez, vamos a conectar con él a través de videoconferencia. Perdón a los que les esté dando la espalda, simplemente para el saludo inicial. Jorge es delegado de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa y es especialista en la aparición de nuevas formas de delincuencia a través de las tecnologías de la información. No era solo por presumir de ser tecnológicos, es que Jorge ahora mismo está asistiendo obligatoriamente a unas jornadas de especialistas en cibercrimen de la Fiscalía General del Estado en Sevilla y se ha tomado un descansito de estas jornadas para salir y también participar en la mesa en las nuestras. Quería saludarlo, no sé si ya está ahí. El que quiera pueda bailar, ¿eh? Hola, Jorge. Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Encantados de conectar contigo. Es un placer. Vamos a hacer de tu intervención una introducción para esta mesa, que sepas que tus tres compañeros de la mesa de consecuencias jurídicas ya están sentados en ella y también su moderadora, así que te escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo primero de todo, dado el escenario en el que me encuentro y que me veo en esa pantalla, solo tengo que deciros que el gran hermano os ama y recordad, Jorge. Oceanía siempre ha estado en guerra con Eurasia. Bien, dicho esto, porque el problema de nuestros días, que está ahora de moda, son las famosas fake news, las patrañas de toda la vida, las noticias falsas, la manipulación de la verdad, y en eso el gran George Orwell en 1984 ya se adelantó con su Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a reescribir la historia para contar mentiras. Dicho esto, lo que tengo que decir es que esto es un mantra que llevo ya repitiendo en bastantes ponencias y empiezo a verme un poco como el que me imagino que muchos de ustedes recordarán, el famoso dramaturgo Fernando Arrabal, en aquel programa en el que, ligeramente perjudicado, decía el milenarismo va a llegar. Bueno, pues en este caso mi mantra es el medievalismo va a llegar. La Edad Media se produce cuando cae el Imperio Romano, cuando hay una situación de un vacío de poder y en ese momento aparece el fenómeno de la feudalización. Y dirán, ¿qué carajo tiene que ver eso con cibercrimen? Pues mucho. El señor feudal es un señor que era dueño de unas tierras, tenía un castillo, tenía sus mesnadas de caballeros, tenía sus siervos de la gleba que le cultivaban sus terrenos. Y llega un momento en el que el imperio no le puede poner trabas, el imperio no le puede mandar, porque está demasiado lejos, las vías romanas están llenas de bandidos y de bárbaros, así que llega un momento en el que dice, bueno, ya que lo tengo todo, ¿el anillo para cuándo? Pues para ahora. Voy y me hago yo mismo poder político, es decir, el poder económico usurpa el poder político, lo unifica y se constituye por sus propios bemoles en lo que va a ser pues, el futuro del poder político durante unos cuantos siglos. Eso está pasando otra vez.
Porque, como decía el sabio, la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Y ahora estamos en la repetición como farsa. Ahora tenemos un colectivo que llamamos GAMFA, es Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple, que son las 5 grandes tecnológicas, y otra miríada de pequeñas empresas tecnológicas también bastante relevantes, que están empezando a discutirle al Estado su soberanía. Están empezando a tener influencia en lo más sagrado del Estado de Derecho y de la democracia, que es los procesos electorales. Tenemos casos como el de Cambridge Analytica, con las elecciones en Estados Unidos y con la manipulación de perfiles de Facebook y la fuga de datos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la principal amenaza en este momento para los usuarios de Internet no son tipos con una capucha y de los que les llueve código binario en verde fosforito alrededor, que es como los medios de comunicación nos presentan siempre a los hackers. No. El gran peligro son señores con corbata o con camiseta y chanclas, como Zuckerberg, que se sientan en un consejo de administración de una gran empresa tecnológica y deciden que la privacidad ha muerto. La de los demás. Como decía Dalí, yo no soy loco, locos son los pobres, yo soy excéntrico. Entonces, Mark Zuckerberg ha hecho prácticamente lo mismo. Se ha comprado una mansión en un barrio en el que ha comprado todas las demás casas para que nadie viva cerca de él. Entonces, la privacidad que ha muerto es la de ustedes, pobres mortales usuarios de Facebook, no la mía, que tengo todo un barrio vacío a mi alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque estas empresas se quedan con nuestros datos, hacen caso omiso de nuestra legislación de protección de datos y luego son víctimas de ataques informáticos. Y entonces todo ese tesoro, todo ese caudal de información, que si vivimos en la sociedad de la información es casi un pleonasmo decir que el dinero ya casi no tiene el mismo valor que la información, que es el verdadero capital, pues ese capital queda a manos de salteadores de los caminos de la red. Así que tenemos varios factores de riesgo, varios vectores de amenaza. Por un lado está los delincuentes y, por otro lado, los grandes delincuentes. Como decía una estrella de Twitter, Otis Bedritwood, toda la vida mirando a la espalda del cajero automático para evitar que te robaran y donde había que mirar era adelante. Pues esto es un poco lo mismo. Los verdaderos peligros para la privacidad están en las empresas que nos suministran estos servicios. Pero, desgraciadamente, como ya digo, están discutiéndole la soberanía al Estado, están discutiéndole a la Fiscalía y a la Administración de Justicia española, por supuesto, que no somos más que una pequeña provincia del imperio, si podemos o no podemos pedirles datos. Y, por supuesto, juegan con ventaja, y es que la investigación digital tiene que ser rápida, porque la prueba digital es volátil. Así que solo tienen que retrasar el procedimiento. Ahora mismo les hablo desde una dependencia de la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Me acabo de escaquear un poco de una ponencia del curso de especialistas en criminalidad informática, y de lo que estamos hablando en este momento es de coordinación policial, de gestión de los oficiales cuando los ciudadanos denuncian haber sido víctimas de delitos. Justo en el momento en el que he salido de la sala estaban analizando un caso del que yo ya tenía conocimiento, que es un caso de un grupo organizado relativamente pequeño que está llevando a cabo estafas con perfiles falseados de usuarios a los que han usurpado su identidad y que en muchos casos están siendo denunciados por víctimas de segundo grado. Porque, claro, los datos que aparecen cuando tiramos del hilo, lo primero que nos aparecen son los datos de estas primeras víctimas. O sea, es como un crimen piramidal, pero en el que ningún escalón se beneficia, sino que todos se van perjudicando en distinto grado. Entonces, tenemos que hablar de los delitos cuando proceden de grandes organizaciones criminales, ya al margen de las empresas, y de pequeños delincuentes. En este momento, la Fiscalía y la Administración de Justicia son bastante eficaces cuando hablamos de pequeños delincuentes individuales, particularmente uno que horroriza mucho a la población en general, que son los pedófilos, los pederastas, que elaboran pornografía infantil, que la difunden a través de redes de intercambio de archivos, que se conectan y se autojustifican a través de foros en Internet, que a través de la dark web, que no es lo mismo que la deep web, o sea, no es aquello que está fuera del alcance de los buscadores,
Mi cuenta de correo electrónico está fuera del alcance de los buscadores y mi cuenta de banca online también, evidentemente. Me refiero a un estrato más pequeño de esta parte no visible, que es lo que llamamos la dark web, que está compuesta pues, por redes de anonimización como Tor, como I2P y otras. Y en estas redes, fuera del alcance de la justicia ordinaria, estos pedófilos también se organizan, distribuyen su material. Los estadounidenses están demostrando bastante habilidad y sentido práctico a la hora de organizar operaciones contra ellos. Pero bueno, nosotros quiero transmitirles un mensaje de que no les vamos a la zaga. Yo creo, en este momento tengo varias personas esperando juicio en prisión provisional y otras muchas cumpliendo condena por delitos sexuales a través de Internet respecto de menores de edad. En cuanto a los fraudes, bueno, el phishing, que fue la gran pesadilla de mediados de la década pasada y comienzos de la presente, gracias a la implementación de políticas de seguridad más agresivas por parte de las instituciones financieras, digamos que ha retrocedido un poco, han cambiado los medios. Ahora pues se lleva más la estafa del CEO, el Chief Executive Officer, o sea, el fingir ser el consejero delegado de una empresa para cambiar la cuenta a la que se realizan transferencias de gran volumen económico a través del eslabón más débil, que es el empleado de banca, al que se engaña mediante medios tecnológicos. O bien estamos asistiendo a fraudes mediante criptoactivos, blanqueo de capitales o lavado de activos, como dicen en Latinoamérica, a través de criptoactivos, incluso la propia utilización de estos criptoactivos para obtener un lucro ilícito, como por ejemplo a través del criptohacking, de utilizar los dispositivos informáticos de los usuarios para realizar el proceso de minado, los cálculos informáticos que son necesarios para la obtención y validación de las transferencias de estos criptoactivos, de Bitcoin, Monero, Ethereum y compañía. Entonces, digamos que ahí con la red oscura tenemos un problema. Todo lo que implique criptografía y las criptoactivos, como su propio nombre indica, implican criptografía, nos plantean problemas. Pero los fraudes ordinarios cometidos a través de Internet también están teniendo una respuesta judicial. Las memorias de la Fiscalía General del Estado ocupan prácticamente entre el 70, 60 y tantos % y el 30 y tantos, 40% de los delitos que perseguimos. Pero claro, si estoy acompañado en esta mesa virtualmente a través de grandes profesionales y amigos como Davo o como Enrique Ávila, es porque hay otro tipo de delitos que también están incluidos en nuestro Código Penal, pero que parece ser que no existen en la estadística judicial, y son los grandes ataques informáticos. Los ataques de exfiltración de datos de sistemas informáticos o los que producen daños en los sistemas, bien porque los inutilizan o porque los hacen inaccesibles temporalmente. Esos delitos, en mi opinión, están teniendo una respuesta tardía, lo que equivale a una respuesta nula, porque requieren una acción inmediata, requieren un esquema judicial que se aleje del paradigma que hoy conocemos y que se parezca más a la respuesta de un CERT, de un Computer Emergency Response Team, o en el ámbito judicial a los juzgados especializados en violencia contra la mujer, que en 24 horas dictan una resolución en la que se acuerda una orden de protección, con el alejamiento del agresor, con medidas de naturaleza civil respecto de los hijos en común de la pareja, todo en cuestión de horas. Pues así tendrían que funcionar los órganos que llevan asuntos en materia de cibercrimen. Desgraciadamente no es así. Hace poco me entrevistaron para el Confidencial.com. El titular de la noticia fue: los jueces no tienen ni idea de informática. Gracias a Dios la frase no es mía, por una vez, sino de un abogado y sin embargo amigo, David Maeztu Lacalle, uno de los grandes sabios de la abogacía en materia de derecho y nuevas tecnologías. Yo quiero decir que, bueno, sí que hay jueces que saben de esto, y los que no saben dicen: ¿pero por qué? Para eso están los peritos, para eso están los técnicos que nos explican los entresijos de la tecnología. Y yo, no, el problema es otro. Cuando aparece un muerto, el juez llega y le dicen: mire, señoría, es un muerto. Y dice: sí, ya lo sé, lo estoy viendo.
Entonces, el médico forense lo único que le tiene que explicar es cuál fue la herida mortal, cuál fue lo que pasó por dentro de sus vísceras, para eso hace la autopsia y le explica la mecánica de la muerte. Pero la realidad física de que ahí hay un señor que ya no vive, eso lo entiende cualquiera porque lo ve por sus propios ojos. Sin embargo, este tipo de ilícitos de los que estamos hablando suceden dentro de un sistema informático, dentro de esas cajitas malignas que Davo maneja también. Sí. Y entonces, lo que hay que comprender no es un conocimiento sobre la mecánica, sino lo que hay que entender es la misma realidad que estamos juzgando. Yo siempre que doy algún tipo de charla para profanos, recomiendo la lectura de un pequeño ensayo que se titula En el principio fue la línea de comandos, del autor estadounidense Neil Stephenson, que habla precisamente sobre esto, sobre cómo lo que funciona dentro de esas máquinas es código informático. Y lo que nosotros vemos a través de estas pantallas para tontos son metáforas visuales, son iconos, son ventanas, es la papelera. Entonces, cuando alguien pregunta, oiga, y cuando yo arrastro el icono a la papelera, el archivo se destruye, digo, bueno, a ver, esa es la imagen que a nosotros nos queda. Si miramos en el código subyacente, lo que nos encontramos es que en una estructura de almacenamiento de archivos, ese archivo ha sido marcado como espacio disponible. Entonces, en un disco duro tradicional, mediante métodos de extracción forense, se puede recuperar. Sin embargo, en un disco de estado sólido, el borrado es más, digamos, intensivo. Entonces, la posibilidad de recuperar esos datos no es tan adecuada. Esto no tiene nada que ver con el icono de la ventana ni con el icono de la papelera. Esto lo que tiene que ver es con lo que hay debajo. Y si no entendemos la naturaleza de esa realidad física en la que están aconteciendo los hechos, no vamos a poder darles una respuesta jurídica adecuada. Además, como he dicho, hace falta una respuesta prácticamente inmediata y nuestro actual procedimiento judicial se basa en una figura obsoleta que en toda Europa creo que solo conservamos en España y en algún otro país de la extinta Unión Soviética o de la órbita de la antigua Europa del Este. En toda Latinoamérica creo que el único país que quedaba era Argentina y recientemente ha adoptado ya la figura del fiscal como director de la instrucción. Es lo que está pasando en todos los demás países. El fiscal es una figura más ágil porque formamos un equipo. Ahora mismo lo que está reunido en la otra sala son 50 de los cerca de 150 fiscales especializados en criminalidad informática. Intercambiamos información, decidimos cuál puede ser el foro judicial más adecuado para interponer una denuncia o para seguir una investigación y solicitárselo a los jueces. Pero dependemos siempre de una decisión judicial que puede ser objeto de recurso, un recurso que va a ralentizar el procedimiento, que puede ser objeto de ulteriores instancias y todo eso se hace más lento, más lento, más lento y las posibilidades de que la evidencia se destruya y el delito quede impune son cada vez más ciertas. Por eso estoy firmemente convencido, y así lo dije en la oportunidad privilegiada que tuve de comparecer en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Mixta junto con el Senado para Seguridad Nacional, dije que para mí era algo vital el dar un paso adelante. Y no me refiero a los de la serie de televisión aquella que bailaban, Upadance, ya saben. No, a lo que me refiero es a ir a la ciberseguridad como materia preventiva. Por eso me encanta estar en esta mesa con expertos como Enrique, como Davo, que son expertos en ciberseguridad, en evitar el delito antes de que suceda. Porque ciberdelincuencia es cuando la ciberseguridad ha fallado, cuando el delito se ha cometido, cuando el bien jurídico ha sido vulnerado. Y en estos casos es mejor prevenir que lamentar. Pero claro, no todo vale en la ciberseguridad. Tiene que haber límites a lo que se puede hacer y a lo que no, porque estamos en un Estado de Derecho. Y, por supuesto, todo el mundo, incluso los delincuentes, tienen sus derechos. Así que determinadas medidas la policía no puede adoptarlas sin supervisión judicial. El problema, y aquí estoy un poco cerrando el círculo que he iniciado, es que en este momento las empresas, las grandes tecnológicas, autoconstituidas en poder, tienen sus propias divisiones de seguridad informática. Yo me echaba las manos a la cabeza hace poco cuando preguntaban a José María Alonso, a Chema Alonso, al que todos conocen sin duda, el jefe de protección informática de Movistar Telefónica, le hablaban del ciberejército que tienen países como Corea del Norte o China, que tienen 2.000 efectivos, y dice, bueno, no está mal, nosotros tenemos casi 3.000.
Claro, eso comparado con las cifras que manejan Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra, son otra escala de magnitud. Entonces, no estamos en igualdad de condiciones. Tienen mejores armas, mejores tropas, mejor pagadas. Nuestro mejor capital humano en el sector público se está yendo a la empresa privada. ¿Por qué? Pues porque sus hijos tienen la manía de comer 3 veces al día y las hipotecas no se pagan con likes y con retweets. Entonces, al final la empresa privada paga mejor y la gente se pira. Se pira cuando hemos hecho una gran inversión en fondos públicos en su adiestramiento, en la adquisición de capacidades, y ahora ya hecho el trabajo se nos van a la empresa privada, a estos nuevos señores feudales. Por eso entiendo que la colaboración entre el sector público y el sector privado es fundamental y por eso me presto siempre a participar en este tipo de iniciativas. Porque aprendí hace muchos años que las redes se combaten con redes y el hecho de tener contactos en el mundo de la ciberseguridad, tanto en el sector académico como en el sector práctico del hacking ético, es esencial. Es esencial porque intercambiamos información en tiempo real como un CERT al margen de las vías judiciales oportunas. Y aprendo gracias a ellos y espero que algunas veces pueda solucionarles algunas de sus dudas. En cualquier caso, como pueden ver, esto de dedicarse a la ciberdelincuencia y a la ciberseguridad tiene un poco que ver con lo que sería un sacerdocio, como dice mi buen amigo Javier de la Cueva, porque la fe no es más que creer en algo sin pruebas. Y la fe que yo tengo es que a través de estas iniciativas, de esta colaboración y de esta participación en este tipo de eventos, se puede llegar a conseguir algo, se pueden cambiar las cosas. Así que si con esta breve intervención a distancia y forzado por las circunstancias de mi agenda he conseguido hacer que alguno de ustedes se adscriba a mi secta, me doy por satisfecho. Así que nada más, muchísimas gracias, pueden ir con Dios. Y a diferencia de la mayoría de los ponentes que siempre se comen el tiempo de los que les suceden, yo en este caso creo que me he ajustado el tiempo que me habían señalado y doy paso a quienes están presencialmente con todos ustedes, que les aseguro desde el conocimiento personal que tengo de ellos que son auténticos expertos en la materia. Nada más. Muchas gracias. Genial, gracias, Jorge. Bueno, pues después de escuchar a Jorge, tan interesante, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un esfuerzo por tu parte el participar en la jornada y ha sido un honor para nosotros tenerte, bueno, a distancia y participando de una manera tan activa, tan locuaz y tan divertida también. Ha sido un placer. Eso intento. Gracias. Bueno, pues entonces nada, ahora te dejamos. Gracias a vosotros. Eso. Venga, gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar yo también quiero seguir un poco con los agradecimientos. Gracias a todos por estar aquí compartiendo esta jornada con nosotros. Gracias a la EPI por hacer posible, colaborar con nosotros para que fuera posible este evento y por cedernos este espacio tan maravilloso. Y luego gracias a todos los ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros y en especial a los que comparten mesa conmigo. Dago Hernández, Xavier García y Enrique Ávila. Bienvenidos. Gracias. Bueno, después de haber escuchado lo que nos ha comentado Jorge Bermúdez, que me ha parecido muy interesante, aunque ha tocado varios puntos diferenciados y que para mí tienen, quiero decir, mucha amiga. Por una parte, el tema de las grandes corporaciones que manejan la seguridad de sus datos y son los que ponen también un poco en entredicho la privacidad de los nuestros, porque en realidad consumen los datos que nosotros aportamos, se alimentan de toda esa información que es en realidad un derecho propio nuestro o una propiedad nuestra y sin embargo son ellos los que las necesitan para consumirlo y hacen uso y a veces mal uso de esa información que les cedemos. Luego ha comentado también el tema de varios delitos que se pueden cometer utilizando nuevas tecnologías, ha incidido en el tema de la pederastia, también delitos informáticos, etcétera. Y luego, por último, el tema de la colaboración entre el sector privado, el sector público. Bueno, empezando por la primera parte, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué opináis respecto de estas corporaciones que fagocitan nuestra información?
etcétera. ¿Que empiece yo? Sí, sí. Bueno, nada, pues gracias por invitarme a estar aquí. La verdad es que suelo hacer muchas cosas fuera y estoy en mi ciudad, estoy encantado. Jorge es un crack y, bueno, me acabas de plantear unas cuestiones a las que voy a responder y creo que quizá puede incomodar un poco, pero voy a darte mi punto de vista de cosas que ha comentado Jorge. Estamos hablando de delitos de pederastia, hablábamos de Tor, hablamos de colaboración. Hoy se cumplen 6 años de que un gran amigo, una persona, un hacker de bastante reputación, le llaman H por ahí, que hizo una labor para la sociedad bastante importante, con delitos de pederastia, ayudando a un cuerpo, una fuerza de seguridad, sigue con sus equipos requisados. Una persona que lo pasaba muy mal, bueno, Enrique, supongo, no sé, conocéis un poco el caso, la gente, y creo que para mí es momento de decirlo. Primero hablar de esta persona, puesto que por colaborar con la sociedad civil, intentando ayudar, aquello de la ciberreserva, la cibercolaboración y todo el ciber que le queramos poner delante, tuvo un problema personal bastante grande y a día de hoy, 6 años después, sigue con equipos requisados, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un gran problema de base, creo, en todo esto, puesto que lo que es, vamos a decir, hay una especie de mundo por ahí que nos voy a contar, o sea, lo que es la realidad. Voy a hablar del día a día. Yo creo que en nuestro día a día se está criminalizando el acceso al hacking, ¿no? Vamos a decir, al conocimiento. Es un poco, para mí, me resulta bastante, no sé qué adjetivo poner, pero me preocupa bastante que todas esas corporaciones que estás comentando puedan tener tanto acceso a mi información y yo, como investigador de seguridad, no pueda ver si efectivamente eso es así, como están diciendo, qué pasa con mis datos. Mi compañera Silvia, que bueno, ha dado una ponencia genial, decía lo de WhatsApp y levantar la mano, ¿no? Yo no puedo levantar la mano y decir con una aplicación segura si no tengo acceso al código fuente. He echado de menos hablar de aquí de software libre hoy, en la introducción, autoridades y tal, creo que mirar un poquito más hacia el software libre también, como una alternativa, no ya por cuestiones de costes, que eso es un valor bueno, que está por ahí, sino por seguridad, ¿no? Eficiencia y otras cuestiones. Pero creo que a nadie se le ocurre que para construir este edificio no se tenga los accesos a, vamos a decir, a los planos o a un arquitecto cómo lo va a hacer. Pues hablando de hacking, yo lo que quiero decir es que cada vez te sientes más perseguido haciendo tu trabajo. Y eso para mí es un problema real, porque cuando estamos en un marco cada vez más complicado, de cada vez más ataques, más problemas y una casuística pues, más compleja y ataques cada vez más complejos, al final cuando se pide colaboración hay que entender que tú, Enrique, cuando colaboras con alguien te la estás jugando, porque muchas veces aquello de reportar, dejas de colaborar o dejas de reportar porque puedes tener problemas. Y como esta mesa pues, habla de hacking y consecuencias jurídicas, pues es lo primero que quiero decir. Es una de las consecuencias que, o sea, ¿crees que la ley es demasiado intrusiva o demasiado...? Bueno, creo que vivimos en un estado no sé, de los mundos de Yuppie a veces digitales, en los cuales pensamos que las cosas, no sé cómo quieren que aprenda la gente sobre seguridad. No dejas una paradoja, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido, una VPN. Yo puedo contratar una VPN, que es con lo que me conecto, el tráfico, salgo a Internet a través de esa conexión cifrada y vamos a decir que el proveedor de VPN dice, me jura y me perjura, no me quedo con tus datos, no los uso para nada, no sé, vale, son para usos estadísticos, etc, etc. Es decir, el proveedor de VPN puede tener todo mi tráfico, almacenarlo, hacer lo que quiera con él, pero yo no puedo editar cómo está montada esa VPN. Yo no puedo coger y hacer un escaneo a ese switch de mi VPN, a ese servidor, a ese router. ¿Por qué? O sea, quiero decir que ahora mismo yo podría, por ejemplo, poner un punto de acceso con mi móvil, una wifi abierta, llamarlo Castro Alonso o no llamarle nada, la gente se conectaría a mi red, yo podría tener un ordenador detrás, podría capturar todo el tráfico, analizarlo y quedarme todo el tráfico. ¿Ese tráfico quién es? Planteo aquí la cuestión. Claro, quizá, ¿Es vuestro o es mío? Porque tú te estás conectando a mi red. Comete un delito analizando el tráfico de esa red, si es mi red. Tú te has conectado a ella, yo tengo mi red abierta. Es decir... sí, la legislación igual va un poco por detrás de lo que es la evolución. La realidad. Eso es. Seguimos llamando a las tecnologías algo como la World Wide Web, que cumple 30 años. Google tiene más de 20 años. Son viejas tecnologías. Eso es. Los malos son muy buenos. En lo suyo. Hay mucho nivel. Yo me dedico a hacer fortificación de servidores, auditorías, ataques caja negra, infraestructuras web, en las cuales a veces no sé nada del objetivo y simulo atacantes externos, y os puedo decir que cada vez son mejores. A mí cada vez me cuesta más fortificar un... Entonces, bueno, sí que intento, el mensaje que dejo es de verdad, dejadnos aprender, dejadnos seguir investigando también y no nos cortéis tanto las alas, porque al final lo que va a pasar es que toda esa colaboración que se pide pues no va a llegar, porque la gente no quiere problemas. Y todos queremos tener una vida normal, ir a la montaña, estar con nuestra familia y pagar nuestras facturas también. Xavier, Enrique, ¿opináis lo mismo? ¿Creéis sí, que...? yo ahí,
cuando hablamos de los malos, ¿no? Haría un poco una diferencia entre dos grupos de malos. Los malos profesionales y los malos que en un momento dado se convierten en malos por alguna razón, ¿no? Es decir, un ex empleado, acabamos de echar, está de mal café y de repente hace pues alguna cosa que no debería, ¿no? Y accede a la empresa y borra. Esos son digamos que los malos clase B, son los que anteriormente se habló que al final casi siempre se van a pillar porque no tienen un nivel profesional. Y luego hay una cuestión que en el mundo digital al final, como lo que vamos a juzgar o lo que vamos a intentar pillar son personas, pues lo hay que llevar al mundo físico, ¿no? En el mundo digital no hay frontera, en el mundo físico hay frontera. Si al final esa persona está localizada dentro de la estructura de un país y de un Estado, pues al final tenemos mucha más facilidad. Y esos son los delitos que casi siempre se pueden llegar a resolver, ¿no? Y luego, por otro lado, están los malos profesionales, que yo creo que era lo que fundamentalmente hablas tú, que son auténticos grupos organizados, algunos de nivel estatal y otros mafia o organización criminal bien organizada, donde hay una persona que está pues desde hace 15 años trabajando 8 horas al día, y entonces eso da nivel. Eso da nivel porque se están preparando. Entonces, ¿qué necesitas? Tener equipos de respuesta con ese nivel y con esa capacidad. Claro, a tener, es decir, si yo soy un sicario y disparo a matar, no disparo en un campo de tiro, disparo a matar desde hace 20 años, todos los días, un montón de veces, el que va a estar enfrente de mí debería tener un nivel similar, pero si está disparando en una galería de tiro todos los días, ahí los blancos no se mueven. Totalmente de acuerdo, sí. Y si vamos a jugar al ping-pong, que también se utilizaba a entrenar, ahí yo sé que, bueno, pues un bolazo manca un poco, dicho en asturiano, pero no mata. La tensión no es la misma. Entonces, está claro que si al final queremos buscar un nivel de protección potente, tenemos que preparar una tropa potente, ¿no? Y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no, pues seguiremos resolviendo los delitos del menudeo y los otros pues tendremos problemas. Claro que va a haber problemas, y hay países que esto lo están tomando muy en serio por temas estratégicos, por temas económicos. Yo no sé si antes salió los 2.000 personas que supuestamente tiene China en una unidad, ¿no? Y lo comparábamos a lo mejor con el personal de seguridad de Telefónica, pero hay una cierta mentira en la comparación. Es decir, esa unidad de China solo está dedicada a robar información en otro sitio, mientras que el personal de seguridad de una gran empresa está dedicándose a muchos elementos, porque la seguridad es terrible de lo que hay. Es decir, o sea, aquí se habló de temas forenses, pero también de respuesta a incidentes, pero también todos los temas de prevención, de formación en ingeniería social o millones de cosas. Y es muy difícil saber de todo. Así que ellos tienen 2.000 tíos dedicados a escoger a alguna empresa de algún sector tecnológico y decir, te lo voy a sacar todo y luego ya veremos lo que hago con ello, porque luego eso lo paso a otro equipo que se te va a dedicar a analizar. Entonces, tener una fuerza, un equipo de 2.000 personas solo dedicándose a eso es mucho nivel, es mucho nivel. Yo creo que tenemos que ser conscientes y es un peligro al que nos enfrentamos. Entonces, bueno, la seguridad la hay que tomar en serio. Eso yo creo que, vamos, si lo sacamos de esta jornada ya habremos ganado mucho, ¿no? Hay que tomar la seguridad en serio. La seguridad es un tema muy importante y hay que intentar tener equipos de respuesta potentes y preparados. Sí, porque afecta a la vida de las personas, a la vida real. O sea, yo creo que, bueno, respecto a esa formación de los equipos, hemos Enrique, mezclado, tienes mucho que, claro, que hemos mezclado De tal todo. cantidad de cosas que es difícil decir algo inteligente sobre algo que intersecciona en tantos planos. Primero me voy a atrever a utilizar un término, dado que se nos ha desconectado el señor fiscal, que si no me aplastaría, ¿no? Creo que el término correcto, cuando ha utilizado las fake news, es paparruchas. ¿Por qué? Porque introduce en su definición el término vulgo. Y eso, al vulgar. Vulgar significa que hay una corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, y creo que es importante que asumamos nuestra corresponsabilidad como ciudadanos de un Estado de Derecho. Después hemos estado hablando, o ha introducido también el señor fiscal, ha introducido el tema del Estado de Derecho
y voy a enlazar con lo que tú has expuesto de los hackers. Mira, una cosa que yo aprendí nada más entrar en la Facultad de Derecho es que hay tres planos. Por un lado está la ley, por otro lado está el derecho y por otro lado está la justicia. Habitualmente son tres planos que son completamente disjuntos. Tú puedes tener derecho y no tener una ley que te ampare, tú puedes no tener una ley que te ampare y perseguir el desideratum de la justicia. Problema que tenemos en este mundo romántico, donde yo también he sido hacker, de los malos, ¿vale? De los malos, de los de intentar hacer pillerías, cuando era más joven, esas cosas, ¿no? Es que este mundo del ciberespacio ha evolucionado y al evolucionar se ha hecho mucho más complejo. Entonces, todo está interconectado. Si tú, sin en un momento dado ser invitado a algún sitio, empiezas a explorar, puedes causar algo que se llama, puedes no ser dolosa tu acción, pero sí culposa, y puedes generar muchísimos daños. Ahora mismo cualquiera se baja una distribución de estas Kali y empieza a trastear contra una dirección IP. Pues a lo mejor es un coche conectado, fíjate. Y es un coche conectado y por cualquier razón tiene éxito al atacar la red escada del coche conectado. Y te cambia un parámetro de dirección o de frenado o de lo que sea. Es algo que puede ocurrir. Entonces, yo tengo que formar a mis compañeros de la Guardia Civil para que la primera pregunta que se hagan al llegar a un accidente de tráfico es si es un accidente o es un homicidio. Porque esto se ha complicado muchísimo. Esto ya no va de defacement de páginas web, de colocar un cartelito, no, esto se ha complicado muchísimo. Entonces, voy a utilizar las palabras de un coronel de la Guardia Civil, amigo, ¿no?, que siempre hace la analogía del que tú te encuentras, llegas a casa y te encuentras a un estudiante de cerrajería, ¿no?, hurgando sobre la cerradura de tu casa. Entonces, la reacción normal que tienes es: campeón, ¿estás aprendiendo suficiente? Oye, si logras entrar, dímelo que ya eso. Al día siguiente te lo encuentras en el pasillo de tu casa, ¿no? No te ha causado ningún daño, pero está por tu casa, ha abierto los cajones, ha mirado qué tienes en los cajones, y estoy seguro que tu reacción también es decir: nada, campeón, continúa con ello, que como no me vas a causar daño ni te vas a llevar nada, pues puedes continuar con ello. Cierto es que necesitamos entrenar, cierto es que necesitamos en un momento dado conocer, pero bajo mi punto de vista tenemos que operar en dar las condiciones adecuadas para que ese entrenamiento y esa participación se haga de forma encauzada, que no cause daño, que a lo mejor no es doloso, pero sí es culposo, y ese daño puede ser muy grave en un mundo interconectado, que es lo que creo que no estamos asumiendo. Obviamente es una opinión personal. Por cierto, y con esto termino, con palabras del secretario de Estado, me he tomado la libertad de mirar el cartel con las fotografías de las personas que han dado conferencias magistrales en el aula magna. No hay más que una mujer, viene en sustitución de un hombre y además va acompañada de un hombre. Yo operaría en el sentido de hacer caso al secretario de Estado y empezar a visibilizar a las mujeres, porque las necesitamos en este campo de forma masiva. Porque si no introducen sus sesgos cognitivos en los algoritmos que se tienen que desarrollar para tomar decisiones en nuestras sociedades, que requieren la toma de decisión prácticamente instantánea, tenemos una pérdida, es una cuestión de eficiencia, tenemos una pérdida espantosa. Nada más, eso queda fuera del discurso. Ahí queda eso, Enrique. Tomemos nota. Y la verdad es que, bueno, tienes razón, quiero decir, en esta presencia de la mujer que es más necesaria casi que nunca. Pero bueno, independientemente lo que estamos comentando ahora, estamos haciendo hincapié muchas veces en los ataques que vienen de fuera, porque hay un malo que está apostado en plan bandolero entre las matas para a ver si puede hacerse con algo de información o forzar o destruir alguno de los activos que tenemos de información. Pero yo creo que en muchas de las ocasiones que se produce una fuga de información o una rotura de esos sistemas de seguridad, se hace un poco por desconocimiento, quiero decir, casi es más cuestión de los propios usuarios que no toman las medidas o las precauciones necesarias, que por parte de alguien que se atreve a saltarse toda la ingeniería de seguridad que hay en un sistema. ¿Vosotros cómo creéis que tiene que llevarse a cabo el tema este de autoprotección
información o de pues, para una empresa o para una persona física. Quiero decir, ¿somos realmente conscientes de la importancia que tiene la información que manejamos? Si queréis empiezo yo por llevar el turno al revés. En este caso, yo voy a ser políticamente incorrecto. Creo que arrancar suficientes cabezas es lo que estimula a la gente a que tome medidas adecuadas. Hay un Real Decreto recientemente aprobado de transposición de la Directiva NIS, donde ha pasado bastante desapercibido su artículo 20, donde se regula por primera vez la figura del filtrador. El filtrador, el chivato, que hasta en castellano suena mal la palabra, va a ser una figura, bajo mi punto de vista, fundamental, y sobre todo si se regula, que hay una directiva, creo, a punto de salir, para la regulación con carácter general de ese filtrador, que va, incluso con recompensa, va a cambiar completamente el paradigma. Entonces, más vale que las empresas y las administraciones nos pongamos las pilas, porque ese filtrador se va a introducir de forma dolosa o culposa en nuestras organizaciones para provocarnos un daño desde dentro, y no va a ser el daño que ya conocíamos, porque además la ley le va a proteger y si es con recompensa le va a pagar, y bajo mi punto de vista va a tener un impacto estratégico en cómo lo hemos visto hasta ahora y en cómo lo vamos a ver a partir de ahora. Bueno, yo respecto al tema de si somos conscientes o no de lo que estamos manejando, yo creo que hay una inconsciencia total. Es decir, somos como críos pequeños con una pistola en la mano que no tiene seguro y que está cargada. El tema es que la tecnología, el mundo TIC sale de unos entornos muy cerrados y de repente pues la tenemos en la mano, la tenemos en el bolsillo, la tenemos cuando vemos la tele. Yo tengo una lavadora con Bluetooth, lo dejo ahí, y la tenemos por todos los sitios. Se inventa esto del Internet de las cosas, ahora ya el coche se conecta con la señal y no sabemos lo que tenemos. Lo que se comentó aquí antes, es decir, por detrás sí que hay código verde, y nosotros vemos una fantasía y detrás hay un código verde y no sabemos nada del código verde. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas más importantes? La falta de conocimiento y la falta de formación. De hecho, yo creo que salió en alguno de las charlas o las ponencias que el mayor vector de ataque que está habiendo ahora mismo es la ingeniería social, ¿no? Los americanos dicen the human hacking. ¿Por qué? Pues porque de un sistema informático, la parte más vulnerable es la persona que lo maneja, porque se pierde y puede que sepa el manejo a alto nivel, sobre todo ahora que tenemos tantos iconos y tanta pantalla y tan poca línea de comandos, y no sabe lo que hay por detrás. Y entonces tenemos problemas importantes ahí. Y hay fugas de información constantes, voluntaria e involuntariamente. Es decir, cuando sacamos una foto y va con todos sus metadatos, pues está la posición GPS de tu casa, si la sacaste en casa, y muchísima más información. Y luego Facebook dice, yo quito los metadatos y te protejo. Y digo, ¿y cuando los quitas, qué haces con ellos? Eso tampoco lo sabemos. Es decir, sí, la comunicación de esa foto a partir de ahora va a ser segura, pero bueno, tú tienes los metadatos. Estuviste dentro de mi casa y me viste los cajones, ¿no? Claro. ¿Qué decimos? Entonces, yo creo que ahí hay un problema y un esfuerzo muy importante, porque la verdad que se habló mucho de inversión en seguridad, es muy importante, sí, pero yo entendí que se daba una perspectiva muy tecnológica. Hay que comprar herramientas, hay que invertir en consultoría, hay que invertir mucho en formación. Y la formación tiene que afectar a toda la empresa, desde la persona que está en seguridad a la puerta hasta el último de los técnicos, incluso directivos. Como decía Xavier, yo trabajo solo con servidores bajo GNU Linux y siempre estoy con una línea de comandos ahí, ¿no? Veo las cosas como muy sin mucha parafernalia, esto es como muy directo, ¿no? Y lo mismo que lo veo cuando, al hilo que dices una pyme, yo preguntaría aquí a quien tiene una pyme, que seguro que se esfuerza mucho por adaptarse al RGPD, como recomendación a los abogados, sí que recomiendo también a la parte meteros en cuestiones más técnicas también, no digo que sea vuestro caso, ¿no? Yo estoy cansado de ver, trabajo en entornos web, que a la gente le mandan un churro de 50.000 condiciones y dicen ponlas por ahí, ¿no? Y luego si acaso pasamos y vemos si están ahí y tal, yo preguntaría a ver qué aliciente tiene una pyme que tiene un problema de seguridad para reportarlo. Aparte que casi vayas así, a la cárcel, o sea, como te das una fuga de información y te dicen, sí, cifra tus datos, tal, te dicen, vale, ¿cuál es el aliciente? Porque antes, cuando un cliente
tenían problemas de seguridad, lo que intentabas era, bueno, pues sobre todo, bueno, paliarlo. Vamos a decir que no es el momento de contar, ¿no? Pero bueno, es que el problema, la gente que tiene Scala dice, tengo el deber de notificarlo a la Agencia de Protección de Datos, me tengo que latigar, tengo que avisar a mis clientes que tengo una fuente de información, lo cual está muy bien, pero quiero decir, ¿cuál es el aliciente de una pyme realmente para reportar un problema de seguridad? Es que yo, si me pasa a mí, no sé, Claro, es que es casi más que un ponte en ese lado. aliciente, claro, es al contrario. Quiero decir, lo que tienes que hacer es prevenir lo que se te viene encima si no lo haces. Sí, pero es que ahora el marco cada vez es peor. Entonces, la pyme, cada vez está la gente más agobiada, más presionada por todos lados. Dicen, me he tenido que gastar un dinero en adaptarme al RGPD, tengo que tomar nuevas medidas de seguridad para tener mis datos mejor protegidos. Pero claro, al final la gente dice que claro, el marco legislativo es brutal para ellos. Porque dicen, es que claro, como tengo un problema de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos mucho el foco en estas cuestiones y al final, yendo un poco a lo que decía Jorge, lo que hablaba Enrique, estas grandes corporaciones que realmente trafican de manera indecente con estos datos, cualquiera, léase de las cualquiera que ha comentado Jorge y todas las que sabemos, pues al final hay una connivencia porque hay muchos intereses creados a nivel gubernamental, económicos, político-financieros, que vamos, está claro, o sea... Entonces, bueno, yo es lo que te digo sobre las pymes, que por mucho que lo digamos, al final dicen, bueno, yo tengo los mismos problemas que antes, ahora más añadidos, más costes para implementar seguridad y tampoco, bueno, hay organismos, el INCIBE, hay cuestiones, se quiere colaborar, pero la realidad es que está todo muy mal. Es decir, vete al tema online, bueno, la gente está muy perdida, o sea, cuando digo muy perdida, es muy perdida, por lo menos a nivel web, que es en lo que me muevo yo, muy perdida. Sí, bueno, ya nos lo decían antes que la mejor manera de protegernos también es contar con buenos profesionales que nos pongan los puntos sobre las IES y no escatimar en el gasto en cuanto a ordenar la seguridad. Pero claro, efectivamente una pyme, no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando pues eso, de pequeñas... Sí, vamos a bajarnos a la calle, cualquier que al final es lo que mueve este país. Profesionales también. Y demás que utilizan pues, las nuevas tecnologías, tienen su ordenador, tienen su teléfono, tienen su tablet, manejan sus datos de sus clientes, de sus proveedores, tienen unos trabajadores que también facilitan datos y que también tienen que custodiarlos y además manejan cierta información, con lo cual efectivamente eso, bueno, pues para las pequeñas empresas es más complicado. También es cierto que con el nuevo reglamento, yo, bueno, pues la parte jurídica que me toca, sí está mucho más adaptado, yo creo, a las pequeñas empresas, a las pequeñas empresas que manejan un tipo de datos que no son evidentemente datos con sustancia. Evidentemente, porque claro, si me dices, no, bueno, es que yo en realidad soy, pues eso, una empresa de logística, lo que hago son portes, en realidad lo que tengo son, bueno, pues los datos de mis clientes y de mis proveedores en cuanto a, pues, camiones, por ejemplo. Entonces, no manejo unos datos que tengan una relevancia, no estamos hablando de una clínica o tal, que claro, las que, en este caso, o un despacho de abogados, que en este caso sí tienen que tomar unas medidas mucho más férreas. Entonces, yo creo que con la antigua ley de protección de datos todo era mucho más mezclado, es decir, sí. la vara de medir era como mucho más igual tanto para las grandes corporaciones como para las pequeñas. Que vaya por delante que a mí me parece perfecto que nuestros datos se traten de la mejor manera y tengan mejor manera de acceder a ellos. Parto de esa base. Me pongo el ejemplo al otro lado que veo cuando la gente tiene problemas de seguridad, una pyme, insisto, es que claro, es que no pueden afrontarlo, es que a veces tienen que cerrar. Sí, claro, si nos enfrentamos a sanciones muy elevadas para lo que una pyme puede soportar. Pero bueno, también es cierto eso, que teniendo un poco en cuenta pues, el tipo de datos y de información que manejan. Que evidentemente no es lo mismo que hackeen un ordenador y roben datos de pues eso, una empresa de logística de camiones, que lo que tiene son unos portes y poco más, a lo mejor los itinerarios y ni siquiera datos de mercancía pero bueno, pues, o que hackeen pues, un servidor de una clínica o de un despacho de abogados. Pero es que eso, incluso, no sé qué pensaréis vosotros, simplemente lo pongo encima de la mesa, me parecen escenarios clásicos, ¿vale? Ya estamos en otro escenario, opinión personal, ¿no? Estamos hablando de introducir un sesgo en un algoritmo que toma decisión para esa empresa de transportes, para la logística de esa empresa de transportes, y que nadie sea capaz de averiguar el sesgo. Por ejemplo, película de terror. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad. Avión de cierta empresa, que se produce una actualización de software que dispara en unas condiciones determinadas un picado del avión. Problema de inteligencia económica, es decir, un programador que ha generado ese software ha introducido en el algoritmo un disparo accidental de unas ciertas condiciones que le cuesta la vida a un montón de gente. Ha sido doloso, ha sido culposo. Voy a llevar otra vez la contraria a mi amigo el señor fiscal. Él ha hablado de Orwell, yo hablo de Huxley. Estamos en un territorio donde
estamos ya pegándonos con temas de biohacking, donde estamos evolucionando como especie, donde vamos a integrar en nuestro propio cuerpo dispositivos que nos van a asegurar más vida y mejor vida. Y nadie va a renunciar a ello. Donde vamos a estar permanentemente monitorizados. Es atacar un smart contract, despacho de abogados, contratos a volumen, ¿no? Un smart contract mal diseñado o no mal diseñado, sino diseñado con sesgos tan importantes como los que utiliza Google al presentarte programas de formación superior de élite, donde las IPs no reciben en barrios marginales, jamás, nunca recibirán programas de formación universitarios de carácter superior y de élite. Por lo tanto, queda oculto todos esos programas de formación. Estamos hablando de ya otras cosas. Obviamente, opinión personal que espero que sea rebatida porque me causará muchísima... porque no quiero ser negativo, ¿no? Simplemente estamos en un proceso de evolución y tenemos que pegarnos con ese proceso de evolución. Sí, nos falta adaptarnos, yo creo. Estoy ahí de acuerdo contigo, Enrique. Yo creo que la ley lamentablemente va siempre como un pasito por detrás, lo que muchas veces se dedica casi a tapar parches más que a adelantarse a los acontecimientos, pero bueno, es lo que hay. Para eso están los profesionales, quiero decir que son los que reportan un poco su conocimiento y los que fuerzan a que esos cambios sean posibles, esas adaptaciones que se tienen que realizar para, pues eso, este mundo veloz en el que vivimos, que vamos muchas veces, pues eso, dando pasos a traspiés. Y parece que la ley siempre viene un poco como por detrás pisándonos los talones. Hablando otra vez sobre pues los delitos, ciberdelitos y tal, comentadnos, desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, los más comunes y luego cómo podría hacer una empresa para protegerse de eso, no para protegerse tomando las medidas adecuadas y tal, sino una vez que se ha producido para recuperarse o para, pues de alguna manera habíamos visto antes que muchas veces cuando se ha producido el roto, seguir a la persona responsable no sirve para mucho más que para cazar al autor. Pero en realidad, ¿cómo podemos hacer para que pues una pequeña empresa o tal se pueda recuperar fácilmente de esos delitos después de establecer como los más comunes o los que... Yo la verdad que si el delito al final, que yo creo que es lo que se está produciendo últimamente, es un robo de información o algún tipo de estafa económica, que yo creo que eso se están viendo en el mundo empresarial. El mundo empresarial, se habló antes de la estafa del CEO, ¿no? Es decir, te llega el CEO y te dice, oye, en un correo al jefe de contabilidad, mira a ver cuánta pasta tenemos, porque me surge un negocio en Asia de la leche, pero es muy importante que sea todo esto muy confidencial porque desarmamos la bolera. Mírame a ver cuánta pasta tienes, miras la pasta, el CEO te dice, oye, pues nada, vamos para adelante, prepara una transferencia de 400.000 euros a esta cuenta. Haces la transferencia y de repente el dinero voló, está en un país donde eso ni siquiera es delito. Tú entregaste el dinero voluntariamente en una cuenta de alguien y el dinero voló. Y acabas de hacer un roto de 400.000 euros a la empresa, que aunque sea una empresa grande, 400.000 euros que van a coste-beneficio te está machacando, ¿no? Si tienes unos datos y los datos volaron, aunque tú pues recuperes los datos, si fue que te los borraron, los datos ya volaron. Entonces, la recuperación en muchos casos no hay recuperación. Es decir, no hay recuperación y eso es lo que en algunos momentos tenemos que ser conscientes de. Es decir, vale, si me encriptaron unos datos, tengo una copia de seguridad que no estaba enchufada, me recupero de esos datos. Pero hay otros casos en los que es irrecuperable. Es decir, si te pegaron un tiro y estás muerto, estás muerto. Entonces, hay veces que hay que tomar el tema muy, muy en serio con la suficiente antelación, porque no hay plan B, ¿no? Yo creo que esos son las situaciones más peligrosas y en las que tenemos que estar más alerta. En el resto, pues hay que tener ciertas medidas básicas, es decir, mantener copias de seguridad y mantener los sistemas en cierta medida fortificados, está claro. Tener un responsable de seguridad, tener para cada situación, para cada incidente, alguien que sea la persona de referencia, que se llamaríamos un poco la seguridad organizativa, pero esto yo primordialmente vuelvo a insistir, es decir,
mucha información y mucha formación. Si alguien te llama por teléfono y te está preguntando datos, dices tú, esto puede ser un ataque de ingeniería social. Gracias por llamar, estos datos no los proporcionamos por teléfono. Si tú no pones la clave del ordenador en un post-it, bueno, pues vamos ganando. Y vamos cerrando los vectores de ataque, porque al final los malos van a utilizar alguna cosa sencilla, no todos van a ser ataques zero day, que aquí también se habló, sino va a haber algunos elementos sencillos, y esos elementos sencillos, quitándolos, tenemos ganado muchísimo. Y para la lucha para luchar contra estos ataques que estás comentando, bueno, pues efectivamente, a mí me preocupa el tema que comentabas antes, Enrique. Es decir, hay que tener equipos bien preparados, pero claro, ¿cómo se preparan? ¿Cómo se preparan esos equipos? ¿Cómo es posible tener un equipo multidisciplinar que esté al día de todo lo que surge cada vez nuevo, siempre formas nuevas de liar la parda? Por decirlo de alguna manera en castellano. Redes de conocimiento. El conocimiento está ahí fuera. La ciberreserva, que sé que te gusta. Sí, me encanta. Te encanta. La ciberreserva, que sé que te encanta. A mí dicen que me van a llamar. Que Hombre, pues claro que te llamaríamos, faltaría más. No. Claro que te llamaríamos. Las redes de conocimiento, el conocimiento está ahí fuera, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas que se hacen y que generan red, es posible utilizarlas para mejorar las eficiencias. Ahora bien, un día se dejaron de construir castillos. ¿Por qué se dejaron de construir castillos? Pues porque se inventó la artillería y la fuerza aérea. Si tú tienes artillería y fuerza aérea, ¿para qué quieres tener murallas? Si las puedes pasar por arriba o las puedes destruir con artillería, ¿vale? Por mucho que en un momento dado queramos fortificar nuestras defensas, va a haber algún vector por tierra, mar, aire, espacio o ciberespacio que, según dice nuestra estrategia de seguridad nacional, que va a permitir que se produzca una brecha de seguridad, sobre todo en un mundo donde además los trillones de dispositivos que se están incorporando generan un riesgo infinito prácticamente. Por cierto, dispositivos que nos encanta comprar al mínimo precio posible y que han sido diseñados para no con fines de seguridad, sino con fines de precio, básicamente. Yo preguntaría, ¿y cómo protegemos la logística de nuestra empresa? O sea, si tenemos un automóvil conectado, ya cuando sea autónomo hablamos de otro nivel, que tiene 5.000 dispositivos en su red escala interna, que son todos, tienen capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento y capacidad de interconexión, y que están comprados al mínimo precio posible en una fábrica de Shenzhen en China, hombre, pues tenemos un problema, porque nosotros podemos certificar hasta un cierto límite. La formación, pues tratamos de formar, el centro que dirijo no entramos en el mercado, no competimos con nadie, porque está orientado solamente a la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y oficiales del mando conjunto de ciberdefensa, básicamente, aunque invitamos a otras fuerzas policiales de otros países a asistir. Entonces, intentamos generar talento suficiente dentro de los agentes de autoridad, porque algunas veces hay que ejercer la autoridad. Y lo último que también me gustaría decir es que, por favor, denuncien siempre. Siempre hay que denunciar. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite a nosotros tener métricas para incorporar ese conocimiento y esa cantidad. Si nosotros sabemos que hay millones de denuncias, intentaremos formar a más gente, intentaremos dedicar a más gente a perseguir ese tipo de delitos. Pero si no, no lo podemos justificar a nivel político. Aunque solamente resolvamos el 2%, el 3% o el 5% de los casos. Esto es muy difícil. Estamos en un dominio que es aterritorial completamente y resulta que es que la red está mal diseñada desde el principio. Esta red tenía razón de resiliencia. Tenía que sobrevivir un nodo para dar una contrarrespuesta nuclear a la Unión Soviética. Pero nunca estuvo diseñada para la seguridad. ¿Hay tecnologías? Hay tecnologías. Si alguien quisiese meterse a fondo en rediseñar la red, claro que podríamos generar identidades soberanas y poder imputar quién hace qué cosa, en qué momento, ya sean personas físicas, jurídicas, algoritmos o dispositivos. Sería factible hacerlo, hay que rediseñarlo. Pero ¿quién quiere hacerlo? Los traficantes de datos no.
A ver, sí, a mí me daría bastante miedo además de todo ese control, porque si yo quisiera evadirme algún control estatal de estados que persigan a los ciudadanos que me tuvieran tan localizado, me daría mucho miedo, ¿no? Gracias a Tor, pues esas cosas no pasan, ¿no? Entre otras cosas. Sobre lo que ha dicho Enrique, sí, yo tengo amigos que se dedican a hackear aviones, dispositivos Bluetooth y esas cosas que dan mucho miedo a la población normal, pero volviendo a tu pregunta, y lo decías ayer también, al final para mí todos son datos. Dice la gente, bueno, cifra, todo el mundo habla de la nube son servidores, punto. Máquinas, la nube no existe. Es que está toda la nube. ¿Qué pasa con las pymes? Volviendo al tema, las pymes al final lo que están haciendo ahora utilizan pues, el software con un pago de servicio mensual, que está mejor, porque antes les hackeaban los servidores, les robaban con temas de ransomware, se quedan sin trabajar. Yo he visto asesorías cerrar por un ataque de ransomware y no volver a abrir con 8 o 10 empleados. Porque no tenían copia de seguridad, que lo decía Xavier. Ahora la gente lo que hace es que utiliza programas que dice, es muy cómodo porque es que es todo cloud. Entras con el móvil, con el tablet, con tal, no guardo los datos. Para ellos era un coñazo guardar todos los datos, y dice, pues vale, lo tengo solucionado. Pero claro, al final, esos datos, ¿dónde se depositan? Eso es. ¿Cómo se cifran esos datos? ¿En qué servidores están montados? ¿Cómo está montado todo? Entonces tú dices, bueno, ¿qué se puede hacer? La verdad es que es muy complicado, a mí me cuesta muchísimo mantener unos niveles mínimos de seguridad, muchísimo, cada vez más. Teniendo en cuenta además que la gente con la que comunico pues, puede poner mi seguridad al descubierto, como se llama estas jornadas, pues claro, cuando mando a alguien un correo con GPG y le mando mi clave privada para comunicar por un correo de una manera segura, me dicen que a ver, que no pueden abrir eso, que a ver de qué voy. Y digo, GPG o PGP, vamos. Y claro, no utilizamos cifrar las comunicaciones, cuesta mucho, a todos nos cuesta mucho cambiar, porque lo hacemos toda de la misma manera, es más cómodo utilizar Gmail y del mismo modo que lo hace el médico cuando te manda, pues no sé, que vas allí a hacerte no sé, cualquier historia y te lo manda con su cuenta de Gmail y tal, y pues vale, pues a nivel que es lamentable, que estamos cansados de verlo, y profesionales también, pues claro, es un problema. Entonces, cifrado, pues sí, utilizan VPN, el correo cifrado, ten un plan de contingencia, mirar cómo te recuperas, asume que te van a hackear, asume que ya estás hackeado, que la exposición de tus datos pueda ser lo mínimo y que si se exponen, qué datos se van a exponer. Y analízalo, maneja, o sea, ponte a mirar los datos de las personas que estás utilizando. Porque, claro, yo he visto servidores web, que igual hay veces, no sé, tienes 100, 200 webs. Muchas veces no sabes lo que hay ahí, no es tu responsabilidad, pero esos datos sí es tu responsabilidad. Al final es del tercero que está subcontratándolo. Pero es que yo veo que la gente cada vez está adquiriendo responsabilidades más grandes con datos de los demás y ahora es cada vez más, porque antes los datos se depositaban de una forma local, ahora está todo en servidores. Y claro, es que tú dices, bueno, no son datos muchas veces médicos directamente, pero hay datos que están relacionados. Y como decía Enrique, al final, a la hora de extraer datos y utilizar ciertos sesgos y demás, está todo muy relacionado. Entonces, hombre, yo lo veo complicado y lo único que te puede salvar un poquito es el cifrado y vamos, ser totalmente higiénico con tus comunicaciones. La higiene. Muchísimo. O sea, vamos. Mantener una yo higiene. utilizo un condón para mi USB, para cargar mis dispositivos USB. O sea, es muy complicado. La verdad que es un rollo, ¿eh? Yo lo entiendo. O sea, a la gente le cuentas cosas que dice, vas a hacerme cambiar toda mi manera de trabajar, todas mis costumbres. Y si le dices a una pyme que puede tener un programa de seguridad desde lo más fácil, desde su casa, que van a ir a atacar tu red en tu casa, tu conexión, al lado de tu casa se van a poner en tu wifi, van a interceptarte un dato y van a acabar hackeando tu empresa, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final, ¿dónde está? ¿Qué película me estás contando? ¿No? Bueno, Dice. Enrique, Xavier, Lorena, siento muchísimo cortaros. Está siendo una mesa muy, muy, muy interesante, la verdad. Y esto pues, nos da el indicativo de que el año que viene tiene que haber otra nueva jornada con mesas tan Para ampliar interesantes y a lo esta mejor dando información. más tiempo a los ponentes. Tenemos que terminar porque hay que seguir. Muchísimas gracias a los 4, a los 5, porque Jorge está ahí, aunque sea Claro, en la está ahí. nube, ¿no? Está viéndonos. Gracias. Venga. Gracias. Son de por vida. Nos está viendo. Ahora va a salir por ahí. ¡Wow! El gran hermano. El gran Está ahí. hermano.